que vamos a la sección y le pido a don David que nos grabe la sección cada vez más mentada por los enemigos de Sin Censura, por los medios de comunicación corporativos, y que a usted tanto le gusta. ¿Qué tan tendenciosos andan los medios corporativos hoy? En sus primeras planas, muy tendenciosos, si me lo permite. Hoy, antes de que entremos en materia, le quiero advertir que la tendencia es volver a golpear al gobierno, asegurando que al presidente no le importa la inseguridad, que el país está en un momento apocalíptico, y con una nota que yo no entiendo, la verdad. El secuestro, lo digo con mucho respeto, no que no entienda el secuestro, ¿no? No entiendo cómo la dieron a conocer. El secuestro de varios trabajadores, y le voy a pedir a Cande que también me informe con esto, varios trabajadores en Chiapas, puesto que ayer, a mitad de la mañana, el mismo periódico El Universal, aquí tengo la nota, se la voy a mandar a don David, aseguraba que habían liberado a los 14 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, que habían sido privados de la libertad el lunes. Una nota, mire, que firma Horacio Jiménez y que sigue pues vamos, en su portal electrónico, ¿no? Ahí lo traen, no la han desmentido, no la han quitado, pero lo interesante es que hoy dicen que siempre no entiendo yo a qué se refiere, a qué es lo que esté pasando. Voy a pedir a Cande, que ella es la que le sabe muy, muy bien a todo esto, que me diga qué es lo que pasó por ahí, porque en la tendencia, en los principales periódicos es, pues en primer lugar, asegurar que México vive un estado apocalíptico sumido en la violencia y que al presidente López Obrador no le importa este tipo de circunstancias. Dicen, bueno, López Obrador se burló ayer por decir que los iba a acusar con sus papás. Pero a ver, ¿por qué el Universal dio a conocer esto, de que ya los habían liberado y ahora resulta que no los liberaron? Mira, está la cosa muy interesante, ahí está, ¿no? Esta nota es de ayer. Liberan a los 14 empleados de seguridad pública en Chiapas secuestrados por comando, reportan fuentes del gobierno federal, ¿no? Médicos y psicólogos atienden a los hombres que permanecieron 18 horas privados de la libertad. Y ahora vamos a las cabezas, vamos a las cabezas, ¿no? En Reforma, pues aseguran que en Plaza Cártel a gobernador, ya lo dice, los acusaré con sus papás. El Universal, Chiapas a merced de la violencia de los carteles. Le digo, en Excelsior, pues como que están muy, muy obradoristas últimamente, ¿eh? Muy obradoristas, muy obradoristas. Me dice Cande que la regó el Universal y que luego ya esa Secretaría de Seguridad Pública los contradijo. No, pero bueno, el Excelsior anda muy obradorista últimamente, no sabemos por qué. ¿Qué le está pasando al gran pues amigo de Chumel Torres, paisano de Chumel Torres y odiador de López Obrador, Pascal Beltrán del Río? ¿Por qué de pronto en Excelsior andan muy obradoristas? Aumenta optimismo de la IP. Ahorita vamos a hablar de lo de las corcholatas, ¿no? Que esa es la nota también de hoy, eso efectivamente, ¿no? Pero aumenta optimismo de la IP para invertir. ¿Qué nota tan propositiva? ¿Quién sabe qué esté pasando por ahí con el señor Olegario Vázquez Aldir y con Pascal Beltrán del Río, ¿no? Pero bueno, Excelsior no lo trae. Milenio, me parece que lo trae en pequeñín, ¿no? O creo que no, fíjese, tampoco lo llevan ahí, estoy buscando, pero no lo lleva Milenio. La jornada dice: atora el aeropuerto capitalino a la deuda de Texcoco. Chiapas, 1,000 agentes buscan a los 16 empleados secuestrados, actualizan la cifra. En la contraportada, en el caso de Ayotzinapa no habrá impunidad para nadie, dice Andrés Manuel López Obrador. El Financiero, bueno, pues del ramo, ¿no? Vienen más alzas de tasas en Estados Unidos y Europa. El Economista, México pierde 22 lugares en el ranking sobre transición energética. Pues ya saben, ¿no? También en el golpeteo. Este es el mismo diario en el que publica sus cartones este tipejo, que pues así como los hongos después de la lluvia,
así como esa circunstancia surgió junto con otros disquemoneros de la ultraderecha y que se la pasa publicando, bueno, una serie de cartones de rayones bien chafones, déjeme decirle, bien chafones, pero no hay pública en El Economista. El Heraldo trae lo de las corcholatas, ahorita lo vamos a platicar, que creo que esa sí es la nota. Pero bueno, los mismos de siempre, los que establecen en estricto sentido el golpeteo, que son el Universal y Reforma, muy, muy pendientes de esta circunstancia ahí en Chiapas, ¿no? Ese sería hoy el golpeteo de hoy, lo de Chiapas, las declaraciones del presidente López Obrador, el hecho de que ella ha dicho que los iba a acusar con sus papás, que les pareció muy molesto. Me parece que por ahí lo trae, por supuesto, El Sol de México, ¿no? Con una foto ahí, pues, muy, muy cuestionable, ¿no? En México ahí en llamas, pero bueno, se refiere a Francia, ¿no? Se saca un poco de contexto, pero bueno, ahí está. Y bueno, le digo, la nota en todo caso hoy es efectivamente, y como la traen otros medios, el hecho de que efectivamente el INE no va a limitar a las corcholatas para seguir con sus recorridos públicos. Y miren, no es por, insisto, no es por defender a Morena o a las corcholatas ni nada, y tampoco por defender a la oposición, pero tienen todo el derecho de hacer este tipo de procesos internos para determinar el cargo que ellos quieran hacer, ¿no? El cargo para Morena es el coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. El cargo para los fachos es otro bien mafufo del mismo tono, ¿no? Pero no tiene nada de malo, yo no le veo algo de malo. Y han estado buscando ahí que Morena pague las consecuencias de sus actos. Pero insisto, en estricto sentido, la tendencia de específicamente esos dos medios, junto con El Sol de México y algunos otros, me refiero al Reforma y al Universal, es plantear un México en llamas, ¿no? Fíjese, ponga la del Sol de México, don David. La foto que ponen en El Sol de México es de Francia, ¿no? En una advertencia que se hizo luego de que pues, se convocaran a marchas en todo el país y se desplegara una fuerza policíaca de, si no me equivoco, 40,000 elementos allí en Francia, ¿no? Esa foto corresponde a Francia, pero está junto a esta nota de la zona de Ocosocuautla, en Chiapas, donde secuestraron a estos trabajadores. Se saca de contexto mucho todo, ¿no? Parece que el que está en llamas no es Francia, sino México, ¿no? Y en el mismo caso está en el Universal, ¿no? Hablemos al Universal, don David. Es usted tan gentil, tan amable, en el Universal, Chiapas a merced de la violencia de carteles, ¿no? Miren lo que son las cosas. Reforma emplaza cártel a gobernador. Y AMLO dice, los acusaré con sus papás. Bueno, pues hoy tendrán en la conferencia de prensa mañanera que responder muchas cosas respecto a este secuestro. El Universal tendría también que pues dar la cara y decir por qué en un principio aseguraron que habían liberado a 14 de los empleados, luego se actualizó que eran 16 y pues, insisto, por supuesto que esta es una nota importante, siempre y cuando nos saque de contexto, siempre y cuando podamos, si se va a hacer la exhibidota, que se haga correctamente, con todas las de la ley, con todo el rigor periodístico, no poniendo la foto de un país en llamas que nada tiene que ver con México, ¿verdad? Y bueno, la otra nota importante, cómo es que están perdiendo en la oposición una y otra vez. Eso sí lo trae, le digo, Excelsior. INE palomea giras de las corcholatas, ¿no? Lo trae, déjenme ver cuál otro. El Heraldo avala INE giras y asambleas de corcholatas. Traen la nota sobre el deceso
de la conductora Talina Fernández, quien hace algunos años, en una de estas reuniones que tenían en Televisa con Azcárraga, le dijo a Azcárraga, Jean, que su papá pues había dicho que ellos eran soldados del PRI y que ahora que a quién servían o qué, ¿no? Y así con la papa en la boca, Azcárraga Jean le dijo, pues a México, güey. Somos servidores de México, güey. No mames, güey. Bueno, pues en paz descanse Talina Fernández, quien por cierto es la que le da a conocer a Jacobo Zabludovsky muchos detalles durante el incidente, el atentado en contra de Luis Donaldo Colosio. Ella se encontraba ahí en Tijuana cuando ocurre este incidente tan horrendo, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Bueno, falleció ayer, descansa en paz Talina Fernández, y bueno, la traen en el Heraldo también, parte de su primera plana. La razón: niega INE aplicar la contención a corcholatas, da luz verde a recorridos. La Crónica, Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto, esa es la próxima, que califica de seguridad nacional a obras emblema. Aguas, te la vamos a platicar, pero esta es la nueva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que lo estemos observando. Don David está tapando qué bueno que lo hace, bien, don David, está ahí pues tapando otra foto muy violenta, que insisto, ¿no? Saca de contexto muchas circunstancias. Esta foto que traen ahí es del traslado de un herido, pero no es en Chiapas, no es en ninguna parte de México, es en Ucrania. Y recientemente un medio oaxaqueño, te me va a decir cuál fue, se aventó la chistosada de publicar un video muy gráfico en sus redes sociales, asegurando que habían asesinado a la esposa de un narcotraficante, pero fue en Honduras. Este medio se le olvidó decir que había sido en Honduras. Imagínense lo que son las cosas. Y personajazos como Soto, fulanito, el columnista del Universal, precisamente publicó: miren cómo está lo indignante de esta circunstancia, lo que pasó ahí. Mataron a la esposa de un narcotraficante sin saber que pues, era un narcotraficante de Honduras y que el incidente había ocurrido en Honduras, ¿no? ¿Sabes qué medio es ese, Candel, de Oaxaca, el que lo publicó de la forma más cuestionable? Y se lo digo porque, además de todo, mostraban ahí el video muy, muy gráfico, en efecto, en el que llega una especie de comando, pero no llegan directamente con la persona, sino como que están platicando con ella como que se va a esconder detrás de un mostrador. Llega un hombre encapuchado, como que habla con ella algo, le dispara en la cabeza, se cae. No lo busque, por favor, es muy, muy gráfico. Luego la remata en el piso de la forma más espantosa. Y esto, insisto, ¿no? Con lo gráfico que es, quisieron sacar de contexto lo que pasaba en otro país, como con portadas como esta de Crónica, como la del Sol de México, ¿no? Ahí están las dos, esta la de Crónica y el Sol de México. Nada tienen que ver con México, pero para ellos es importantísimo que salga en su primera plana la violencia, los heridos, el fuego, ¿no? Y en esas andan esos medios chayoteros. Y ahora sí, le